Escuché unas personas que fueron a esta área con unas bolsas y dicen vamos allá a agarrar el oro que haya. Es lo único que saben. Centro adentro. Si vio los cráneos. Se vio los cráneos. Porque me compraron cráneos. Pero en esa tumba allí. En esta tumba de la caverna. Ah, bueno, en esa ya, pero en esa no. The goat, the stone goat, we see out the bigger. Where did he found? Here, buried here. Property buried. Yeah, under the church. There was the church at the garden. Oh, so with the earthquake, the church broke down, and then when they took the church away, it was underneath. Yeah. O sea, estaba en el And bajo de la also iglesia. machine. When the machine coming, machine fell down, go to in the walls, under the ground. They searched. Oh, there was some things like hole. Bulldozer or backhoe ran over it. Boom, went right in. Es que venía la máquina, porque todo se destruyó, y la máquina se hundió ahí. Y entonces ahí encontraron esto. Bajo la iglesia, vamos. Bajo la casa. Se hundió la máquina y encontraron eso. Ser un sitio venerado también. O sea, cultura. The way they found them is the way that they. No, the Uncle Stone come from the mountain. But it was like that, right? Just like that. Diyecek ki o devri doğru kol diyecek. O çoğaltı aynen sonra ne asıl orijinal iyi diyecek. Yani kimse üzerinde çalışmamış. The people working on others and broken them, but nobody touching it. Because in the village and the village people doesn't let the people broke. Abi John Carroll رجي هي يعني John Carroll مش مرة ما هي بيعملوا يرجع كوندرة أما دي ما بينا بتاعت بيش بتشو مكولا كارلك إذا كت بيكارو خوارنو شيء ده There is some the stone behind of the houses. He will show you, and they follow these stones and go to find other stones. In these other stones there is a picture. One lion attacked to the deer. Lion and deer. And he's the like here. The attack. If you see in the Discovery, like the movie, you can see the lion is attacked to the deer. Había un león atacando un venado inscrito en una de las piedras. Symbol. Muy bien. Venga, gracias. Vamos a... Pues ya habéis visto esta entrevista, os la hemos puesto tal como se grabó, no está subtitulada aún, posteriormente la vamos a subir subtitulada, pero era básicamente por falta de tiempo que no lo hemos podido hacer, pero también para que vierais en qué condiciones se podía trabajar allí al respecto. Había un poco de confusión porque había que traducir al inglés, había que traducir al español, se hablaba en turco, había más gente por allí, entonces era un poco de condiciones un poco extrañas para trabajar y nosotros tampoco somos precisamente profesionales de esto. Poco a poco quizás deberemos ir aprendiendo así. En definitiva, lo que nos dijo el señor Mustafa es que esa zona era un lugar junto a algunos puntos más, ya habéis visto que hablaba de 3, donde eran los mismos lugares que habían habido piedras, anclas del Arca de Noé, donde se habían construido iglesias. Pues claro, en iglesias evidentemente iban a hacer culto, y era porque consideraban eso algo especial. Nos ha hablado también de
un libro que había tras unas ventanas secretas en esa iglesia, y que apareció un libro, el cual debería ser muy importante, solo tenía 10 páginas, y el gobierno turco se lo llevó. Se hizo un documental que apareció o salió como una noticia en la televisión de Turquía, precisamente. Bueno, al menos no sabemos cómo conseguir ese material, va a ser muy difícil para poder mostrar imágenes. Si alguien lo consigue, si nos lo hace llegar, perfecto, pero va a ser muy complicado. Hace 31 años creo de eso que dijo él. Y después nos habló también cómo alguien había querido situar un hotel en esa zona, también hacer excavaciones para dar trabajo a toda la gente de la zona. Estaban todos muy animados con ello, pero bueno, esa persona falleció y todo quedó paralizado. También es cierto que hemos de deciros, cuando los lugareños hace años parece ser que vieron que allí habían cosas importantes, cuando hubo terremotos todo se fue derrumbando aún más, se lo fueron llevando todo. Y ellos mismos, cuando nos encontraron precisamente en ese lugar donde había habido la sepultura de ese esqueleto, que ya no estaba cuando fuimos nosotros, evidentemente, pues nos citaron que las personas se llevaban las cosas y, claro, había desaparecido mucha cosa que ya no nos podían mostrar a nosotros. Pero luego ellos muy amablemente nos llevaron hasta su casa, donde nos mostró lo que ahora habíais oído también hacia el final de este interview, y es precisamente unos objetos que encontraron en los lugares donde ellos residían mientras iban a hacer las casas. Y fueron unos objetos de piedra enormes. Ahora vamos a verlos en fotografía. Pero si os habéis dado cuenta, al principio os he mostrado esa noticia de algo que cambiaba de color, ¿verdad? Pues él nos dijo que en una piedra de unos 40 centímetros que la describía como rectangular, también dependiendo cómo le daba la luz, aparecía en una piedra que parece ser bastante lisa, se mostraba una señora de mitad de cuerpo hacia arriba con un velo, y dependiendo de la luz que recibía, cambiaba también de tono. Todo eso, ya ves que él dice que ya no se sabe dónde está. Y en definitiva, lo que ahora vamos a ver son unas imágenes, unas fotografías que hicimos precisamente en el jardín, el pequeño jardín de su casa, y después él nos llevó a los alrededores, un poco por detrás de su casita, donde había otros objetos. Mirad, bueno, primero de todo, esto evidentemente no es solo un objeto, es una lobita, literalmente una loba, jovencita, que él tenía justo en la entrada de su casa. Y diréis, bueno, ¿y por qué nos muestras esto? No es que corriésemos peligro, aunque las imágenes vistas así puede parecer una fiera. Hay vídeos donde veréis que estoy jugando con ella, porque era súper cariñosa, pero en exageración. Y os lo muestro porque les preguntamos, ¿y dónde lo han sacado? Porque por ahí no se veían ningún animal aparte de cabras y algún asno y poca cosa más. Pues nos dijeron que toda esa zona es lugar de lobos. Y claro, tú dices, anda, pues yo no he visto ninguno, pero ahí teníamos la muestra. Su mirada, la verdad, era muy penetrante. Pues mirad que tenía este señor en su casa, lo que encontraron precisamente cuando la maquinaria que iba a trabajar en ese lugar se hundió. Pues, ¿no recuerda nada esta imagen? Es un enorme carnero de piedra, ya veis, al lado de las personas, lo grande que es, y aún se ve mayor cuando estás en vivo allí mismo. ¿Recordáis que el señor François de Pluzy nos mostró unas imágenes de un carnero también parecido en la zona de Armenia, donde él decía que estaba el arca?
Pues esto no está precisamente en el mismo lugar donde está la casa de Noé, está alejado, bastante alejado, bueno, hay unos cuantos metros, algún kilómetro. Pero curiosamente, hay más o menos lo mismo que encontró el señor que os he dicho en el otro lugar. Y que él decía que era una prueba inequívoca, en definitiva, de que eso era perteneciente a los semitas y a Noé por la simbología que esto implicaba. Pues quizás no, porque esto está también en este otro lugar y porque ya sabemos que Dios no quería que se hiciesen imágenes para que además pudiesen ser adoradas. Entonces, evidentemente esto iba mucho más en la línea de no ser precisamente los descendientes de Sem, sino todo lo contrario, de adoraciones paganas. A tal punto que también había esto justo atrás, que la verdad cuesta saber realmente qué es. Es un bloque de piedra trabajado. ¿Veis? Esto que tiene alrededor como de lo que fuera su cuello, también se repite prácticamente en la parte posterior de este animal, porque parece que es un animal. Y en su lateral tiene grabado un hacha. Por la parte de arriba, donde veis esa mano puesta, hay lo que parece como si fuera una espada. También dicen que podía ser una serpiente, no se sabe exactamente, está bastante borrado por el paso del tiempo. Pero todo esto fue hallado allí. Además, próximamente también os mostraremos cómo toda la pared de alrededor, o del lateral donde están estos dos grandes bichos de piedra, unas cuantas losas de piedra donde hay dibujos, inscripciones, y que pertenecían a esa iglesia armenia. Lo curioso de todo esto es que cuando luego nos llevaron tras su casa, nos mostró que había esto: una gran piedra con cruces también labradas allí, y que podéis ver también desde esta otra perspectiva. El tamaño considerable parecía ser otra de las anclas del lugar. Si os habéis fijado, él nos hablaba cómo las anclas que estaban esparcidas por distintos lugares, por los montes, muchos años atrás, los lugareños llevaron con carros, con burros y demás, esas enormes piedras, las trasladaron y las pusieron todas juntas en un lugar que próximamente os vamos a mostrar, que también estaba en el mismo pueblo. La verdad es que todo esto podéis decir, ¿y qué relación tiene con el arca de Noé? Pues recordemos, allí se halló precisamente, en ese lugar que hemos estado y que os hemos mostrado al principio, Ron Wyatt halló ese esqueleto enorme, con esa lápida, y ellos se juntaban, los armenios, en los lugares que parece ser que donde había un ancla se hacía una casa de culto, en definitiva, una iglesia. 3 precisamente se hallaron ubicadas en una forma así que parece triangular. Algo les indicaba ya a ellos, algo sabían de antaño, que eso era algo especial y por eso allí se congregaban. Posteriormente os iremos mostrando más cosas, más fotografías, más imágenes, para que podáis apreciar la enormidad de esas piedras, esas anclas del arca de Noé, y también os iremos mostrando las imágenes ya del arca de Noé. Pero os queremos ir pasando material inédito que aún no se ha mostrado públicamente, para que podáis apreciar que no solo es cuestión del arca de Noé, sino todo también lo que envuelve al arca de Noé, que remite a más pruebas al respecto. Y esa fue en parte nuestra labor. Pero os vais a quedar perplejos, tanto como nosotros nos quedamos ayer mismo, cuando recibimos una noticia, que ahora solo os puedo comentar brevemente. Cuando nosotros nos fuimos de Ararat,
no sé exactamente si el mismo día después